feliz noches para todos los que están ingresando, los que ya ingresaron, les agradezco mucho y valoro mucho su puntualidad. Entonces vamos a dar inicio a la velada Kepler del día de hoy con la clase de biología, eh, entorno vivo. Vamos a iniciar por aquí, por esta pregunta, un tema que creo que no hemos tratado todavía, que tiene que ver con algunos cambios en los organismos, lo que tiene que ver con la metamorfosis, el desarrollo de los organismos. Bien, inicia así entonces. La metamorfosis en los insectos puede ser uno de los dos modelos descritos a continuación. Modelo uno, de crecimiento gradual, en el cual un insecto en sus primeras etapas de vida es muy similar a los adultos. Modelo 2, con transformaciones bruscas, en el cual las larvas son diferentes a los adultos y existe fase intermedia o pupal entre larva y adulto. A continuación se muestran los dos modelos. Entonces ahí tenemos el modelo uno y el modelo 2. Observe el siguiente ciclo de vida. ¿A qué modelo pertenece el tipo de metamorfosis que tienen las mariposas? ¿Al modelo uno o al modelo 2? Ustedes ya lo dirán. Bueno, Profe, profesor, dime. lo que pasa es que yo Sí, acabo de entrar, usted no podría subir un poquito para leer rapidito y contestar la pregunta. claro que sí. Dame un momento y ya subimos entonces. Ahí está. Listo, profe.20 segunditos más y resolvemos. Bueno,
¿Alguien desea responder la pregunta? Vamos, anímense. ¿Será que puedo decirlo allí? Drake, tú Profe, llegaste un poquito eh, tarde, ¿no? sí, un poquito, profe, qué pena, perdón. ¿Lograste revisar la pregunta? ¿Sabes de qué se trata? Pues de lo que estoy viendo es sobre el ciclo de la vida de la mariposa y del grillo. Ajá. Nos Pues yo digo preguntan. que, pues, están mostrando varios ciclos de vida y los están comparando, por así decirlo, tanto la mariposa, el mosquito y el grillo. Pues yo digo que es la D, ¿por qué? Pues yo por descarte quité el modelo uno por así decirlo. Lo que tenga que, porque, o sea, la A dice porque la mariposa mantiene su forma en todas las etapas del ciclo de vida, cuando no es así, porque inicia como un huevo, una oruga, y de la oruga empieza Upa. un capullo y sale una mariposa. Y el C, ¿por qué? Porque dice que porque a las alas de la mariposa aparecen en estadios intermedios, pues pues para mí es falso porque primero que todo, pues como dije, la oruga no sale ningún ala. Porque yo digo Ajá. que es la D. ¿Por qué? Porque yo digo, porque inicia desde la fase del huevo y pues empieza así, ¿si me entienden? No sé si pues puede ser la B, la verdad, porque también puede A ver, ser. por ahí tenemos a Ana. Ana, ¿tú qué dices? ¿Me puede dejar ver el texto otra vez? ¿Me hace el favor? Claro. Ya. Yo digo que es la B porque la mariposa o la crisálida va evolucionando hasta que sale la mariposa. Tiene unos cambios bastante grandes, ¿no? Bastante Sí, significativos. sí. Pasa de huevito a salir en una oruga inicialmente muy chiquitita que crece y cuando ya toma un tamaño importante, entonces se forma la pupa y esa pupa forma crisálida y de crisálida luego ya aparece la mariposa. Sí, son unas transformaciones bastante drásticas. El problema de la B es que dice, porque el ciclo de vida de la mariposa inicia con la fase de huevo, pero si miramos acá, Drake no tuvo acceso a eso. Eh, Ambos modelos, tanto el uno como el 2 inician con un huevito. Esa no es la diferencia. La diferencia está en que el modelo uno desde el nacimiento de los insectos, estos insectos tienen una forma muy similar a lo que va a ser su adultez, mientras que sí, en el modelo 2 que se llama holometamórfico, ese es el término biológico, holometamórfico, los cambios son bastante evidentes, pasa por huevito, larva, luego se transforma en pupa y finalmente en adulto en el caso de los mosquitos. En el caso de las mariposas, pues vemos que es un poco diferente, pero conserva unos cambios bastante importantes entre uno y otro. Listo, muy bien. La gran mayoría, 62% de los que llenaron la encuesta, que fueron 21 personas, no alcanza a ser ni en la mitad de los que están en la sala escogieron. Les pido por favor que para la próxima pregunta la participación aumente un poquito. ¿Listo? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Y dice así, el tetra cardenal Paracheirodon axelrodi es un pez común en los acuarios de las casas, muy llamativo por su cuerpo colorido y alargado.
Estos peces requieren acuarios con condiciones de temperatura, pH y concentraciones de amoníaco y nitritos muy específicas, como se muestra en la tabla. Tenemos temperatura mínima máxima, un rango. Tenemos pH, también un rango entre ácido y alcalino. Y tenemos un amoníaco máximo y un nitrito máximo. Mario tiene en su casa un acuario con varios peces y al limpiarlo no enjuagó bien el detergente y dejó residuos. Ay, Mario. Las condiciones del agua del acuario se afectaron y se llegó a una temperatura de 22,4 grados centígrados, un pH de 10,4 y concentraciones de 25,8 y 0,9 miligramos por litro de amoníaco y nitritos respectivamente. En consecuencia, ¿qué le sucederá a los peces en estas nuevas condiciones? A. Los peces sobrevivirán porque la temperatura y el nivel de nitritos no superan los rangos de tolerancia de esta especie. B. Los peces no sobrevivirán porque los niveles de pH y nitritos superan los rangos de tolerancia de esta especie. C. Los peces sobrevivirán porque temperatura y nivel de amoníaco no superan los rangos de tolerancia de la especie. Y D. Los peces no sobrevivirán porque los niveles de pH y amoníaco superan los rangos de tolerancia de esta especie. ¿Alguien desea responder esta pregunta? Vamos a iniciar ya con la Yo, brother. respuesta. Dale. Pues, brother, para mí sería la respuesta a la D, que dice que los peces no sobrevivirán porque los niveles de pH y amoníaco superan los rangos de tolerancia de esta especie. Porque ahí, pues, en el texto que dan para responder, pues dice que un pH de 10,4 y concentraciones de 25,8 miligramos por litro de amoníaco, pues eso es lo que está, por decirlo así, más allá de lo permitido, más allá de lo máximo de ambas sustancias, por decirlo así. Entonces, por eso sería la de que los peces no sobrevivirían, porque esos son las sustancias que se pasan del nivel permitido para esos peces. Eso es. Muy bien. Allí en esta pregunta lo que hay que hacer es revisar cuáles son los niveles máximos de tolerancia o mínimos, porque también puede ser que
digamos, varíe el tema de la temperatura, se enfrió demasiado o se hizo demasiado ácido. En este caso fue alcalino, ¿no? 10,4 en el nivel de pH, pues es un pH bastante alcalino. Se hizo muy alcalino, los detergentes son sustancias muy alcalinas, se hizo alcalino al agua, entonces afectó mucho el pH y las concentraciones de amoníaco también superaron el límite máximo con un 25,8 miligramos por litro, como ya acaba de mencionar Jerónimo. Entonces, teníamos B, donde decía que no sobrevivía, el pH bien, pero me habla de nitritos y los nitritos no lograron superar el el nivel máximo. Ojo, cuando dice respectivamente, algunas personas de pronto se pueden confundir aquí. Cuando dice respectivamente, quiere decir que el primer valor corresponde al primero que mencionan y el segundo valor al segundo que mencionan. ¿De acuerdo? También podríamos ahí decir, por ejemplo, América y Cali son, América y Nacional son equipos de ciudades principales en Colombia, eh, Cali y Medellín respectivamente. Entonces ya sabemos que el América de Cali, Nacional de Medellín. Eh, Utiliza el orden en el que está escrito. Mucho cuidado con eso porque eso puede llevar a algunos a confundirse. Esto es de física, un poquito de física. Vamos acá. Bien. Ah, discúlpeme chicos, pasé sin hacer, para todo el mundo fue claro, ¿hay alguna pregunta o quedó bien así? ¿Bien? Ok. Dice, un estudiante realizó un experimento para analizar el crecimiento de un grupo de bacterias durante un periodo de 14 horas. Los datos que obtuvo le permitieron identificar cuatro etapas diferentes que se presentaron en el siguiente orden. Etapa 1. Las bacterias se adaptan al nuevo medio, comienzan a madurar y no pueden dividirse. No hay crecimiento. Etapa 2. Se caracteriza por la duplicación de las bacterias, su crecimiento es exponencial. Etapa 3. Los nutrientes empiezan a agotarse, se acumulan toxinas, el nivel de toxinas es muy alto, perdón, por lo que las bacterias terminan muriendo. Oh, perdón. Los nutrientes empiezan a agotarse, se acumulan toxinas, el número de bacterias permanece constante. Etapa 4. Los nutrientes se terminan, el nivel de toxinas es muy alto, por lo que las bacterias terminan muriendo progresivamente. ¿Cuál de los formatos representa los datos obtenidos por el estudiante sobre el crecimiento del grupo bacteriano? Lo voy a bajar un poquito el tamaño de la... Ahí está. ¿Me puedes decir un momentico lo de la tapa, por favor? Al texto otra vez. Listo, vamos a subir al texto un segundito. Ahí a las etapas. Listo, por ahí, gracias.
¿Puedo bajar ya? Profe, ¿le puedo enviar las votaciones? Ya van. ¿Alguien desea responderla? Yo, profe, Yo, bueno, que responda la compañera. gracias. Listo. Bueno, para mí, creo que la sé. No la de la tabla, sino la que también tiene gráficas. Está todo raro. Esa porque al principio dice que el número de bacterias, no crece al principio, que se adapta pero no crece. Y pues ahí se ve que sigue bajito y que ya luego en la otra parte sí aumenta, que es cuando, ajá, en la segunda parte es cuando aumentan, en la tercera se mantiene constante y ya en la cuarta es cuando baja, cuando mueren las bacterias. Muy bien, Ana, excelente. Efectivamente, la primera no puede ser porque, por un lado, partimos de cero bacterias. Pues si no hay bacterias, difícilmente el cultivo luego va a generar bacterias, a no ser pues que las sembremos o algo así. Pero no tiene bacterias y arranca de una vez creciendo. Eso no es lo que dicen las etapas. La A no puede ser. La B tiene un inconveniente. Hay una de las filas que me habla de crecimiento bacteriano y me habla como que el crecimiento bacteriano fuese continuo, de 0 a 13. Está todo el tiempo aumentando. Lo contrarresta con un algoritmo, con un logaritmo, perdón, en el cual sí muestra una pequeña, un pequeño, digamos, fase estable, luego aumenta y luego decae, pero el crecimiento todo el tiempo está mostrándose como positivo. La única que nos muestra el comportamiento exacto, como nos dice Ana, es la C, el comportamiento exacto de las etapas. Al principio se va adaptando a ese sustrato, muy posiblemente las bacterias no podían alimentarse del sustrato muy bien, pero de pronto algunas se fueron adaptando a él y esas que mejor se adaptaron a él empezaron a reproducirse de manera exponencial. Cuando ya se han reproducido mucho, pues ellos liberan metabolitos secundarios, que son como el chichi o el popó de las bacterias, y esos son toxinas para ellas mismas y pues se acumulan demasiado y entonces empieza a reducirse la cantidad de bacterias debido a este fenómeno. ¿Listo? Muchísimas gracias, Ana y Jerónimo, por
también desear contestarla. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, ¿por qué la B no puede ser? ¿Por qué la que, perdóname? ¿Por qué la B no puede ser? Eh, por lo que estaba mencionando hace un momento, él nos muestra que hay una línea, voy a ampliar aquí un poquito, dice crecimiento bacteriano. O sea, el crecimiento bacteriano, fíjate que siempre está aumentando, siempre hay crecimiento, no hay reducción de bacterias. O sea, lo que nos da a entender es que él está todo el tiempo aumenta, todo el tiempo aumenta. Por eso esa no puede ser. Nos muestra un número de bacterias en logaritmos, sí, ¿sí? Que en parte podría mostrar un comportamiento, pero dice crecimiento bacteriano y ese crecimiento bacteriano todo el tiempo está en positivo, no se reduce. Ah, ya, no, Fred, qué pena. Es que yo decía el gráfico abajo porque pensé que esa era la B, pero esa era la respuesta C. Ah, Entonces me ok, equivoqué. ok, sí, claro, la A corresponde a esta gráfica, la B corresponde a tabla, la C corresponde a gráfica y la D corresponde a tabla. Vaya, pero que Ujú. me confundí. Pensé que la B era de la gráfica abajo. Ah, Pero, no, ok, bien, de pronto a varios les pasó lo mismo, de pronto a varios les pudo haber pasado lo mismo. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Uy, aquí hay preguntas interesantes. Continuamos. Dice así. En un laboratorio se usan los cromosomas de dos individuos de una especie de mosca para hacer el siguiente cruce. Mosca de ojos rojos, mosca de ojos rojos. Y da como resultado mosca de ojos rojos. Ok, hay una pequeña variación entre ellas. De acuerdo con la información del cruce, el individuo resultante es homocigoto o heterocigoto para este gen. Ah, qué cosa más fácil. Vamos a lanzar de una vez. Yo creo que esta pregunta no necesita tanto tiempo. Esta pregunta es bastante sencilla. 20 segundos más y respondemos. ¿Listo? ¿Alguien desea responder la pregunta? ¿Alguien desea responder la pregunta? Una pregunta muy facilita. Yo, profe, Profe, yo,
Profe, yo también. Piedra, papel o tijera. Démosle paso a ¿quién? Riago. Riago no ha participado hoy. Yo, bueno, profe, pues la pregunta está sencilla, ¿no? Dice pregunta si es el individuo que quedó es homocigoto o heterocigote, y pues es la D, ¿no? Porque dice que tiene un alelo recesivo y otro dominante, o sea que son diferentes, no es heterocigoto. Ujú. Muy bien, por lo tanto, pues es heterocigoto. Muy bien. Esta pregunta es interesante porque nos permite ver, digamos, de una forma bastante, nos detalla de una manera bastante visual, eh, dónde están los alelos. Mírenlos, aquí están, hacen parte de un cromosoma. Y esos alelos pues pueden venir en diferentes versiones. En este caso, dominante recesivo. A veces pueden ser alelos múltiples, como en el caso de nuestros tipos de sangre A, B, O. Y pues entonces tenemos un heterocigoto aquí. Si estuviéramos hablando del tipo de sangre, por ejemplo, podríamos tener A, B y O. Y esta mosquita podría ser AO o BO. En todo caso sería heterocigota también. ¿Listo? Para todo el mundo es claro lo que es un heterocigoto. Eso lo hemos hablado en las diferentes clases. Bueno, también las respuestas dicen que sí. Continuemos entonces. Si todavía usted no sabe lo que es un homocigoto, quiere decir que ambas letras son iguales, como en estos casos, G mayúscula, G mayúscula, G minúscula, G minúscula, y un heterocigoto pues tiene las dos letras diferentes. Eh, química, químico-física, físico-química, con algo de termodinámica. Esto es CTS. CTS dice. Vamos a la pregunta de una vez. Vamos a la pregunta y si es necesario, pues regresamos. Un ingeniero que ha trabajado en una central de energía geotérmica durante varios años, observa que se han producido ciertos efectos nocivos en la flora y fauna próximas a la central donde labora. ¿Cuál sería una posible causa para que se vean afectadas tanto la flora como la fauna aledañas? Centrales de energía geotérmica crean gran cantidad de gases de efecto invernadero tóxicos para el ecosistema. B. Los fluidos profundos con contaminantes como el metano pueden ser arrastrados hacia la superficie por efecto de la presión. C. La interacción directa con las altas temperaturas del subsuelo disminuye la temperatura del suelo del ecosistema. Y D. El empozar el agua que va al subsuelo genera la proliferación significativa de gran variedad de insectos dañinos. Vamos a ver porque pues realmente no sabemos. ¿Qué vamos a buscar exactamente? Pues vamos a buscar información sobre energía geotérmica, cómo funciona y si nos hablan algo de los posibles efectos que tiene ella en el ambiente. Ya esa parte no la voy a leer, solo voy a dejar que ustedes la lean.
¿Puedo bajar otra vez a la pregunta o todavía no? Sí, profe, ya puedo bajar. Ya, ¿no? Bien. ¿Alguien desea responder? Es la B, ¿Por qué es la B, Ana? porque en el agua inyectan agua con niveles de metano, con metano y el exceso de metano para las plantas y la flora a veces puede ser positivo, pero como dicen, todo en exceso es malo y los excesos de metano se pueden volver tóxicos. Ok, sí, en el texto lo menciona. En el texto lo menciona muy bien. Dice, su funcionamiento se basa en inyectar agua que puede contener metanos en pozos herméticamente sellados en el subsuelo. Al entrar en contacto con el calor del subsuelo, este vapor sube a la superficie y acciona un generador de electricidad como muestra la siguiente figura. Ajá. Sí, el metano puede llegar a tener eh, algún efecto negativo, algún pequeño efecto negativo. No es muy generalizado, realmente estas plantas son muy seguras, eh, es un gran tipo de energía, es costoso de hacer y por eso no, y se necesita una buena tecnología. Aquí no la hemos desarrollado todavía en el país, pero sería muy bueno tenerla porque tenemos varios volcanes que nos pueden dar energía de gran calidad. La A dice, la energía geotérmica crea gran cantidad de gases de efecto invernadero tóxicos para el ecosistema. No, no crean gran cantidad de gases de efecto invernadero, no. Alguna pequeña cantidad de metano que está integrada al agua, no es grandes cantidades.
La C, interacción directa a altas temperaturas disminuye la temperatura, no, debería aumentarla. Y pues nos habla de unos insectos, pero por ningún lado se mencionan insectos, entonces no podemos afirmar eso. Dice, la pregunta siguiente dice, ¿cuál o cuáles son los pozos más adecuados para el funcionamiento de la central, sabiendo que la temperatura de ebullición del agua es de 100 grados centígrados? Voy a volver a mostrar la tabla. Bueno, vamos a volver a la pregunta. Vamos, esta pregunta estaba muy fácil. Hay muy poca participación, menos del 30% hasta el momento. Elizabeth, dime, Profe, ¿puedo responder la pregunta? por favor, inmediatamente. Profe, para mí la respuesta es la que dice tercer y cuarto pozo, porque su temperatura facilita la creación de vapor de agua. Eso es lo que dice la tabla y el texto. En la tabla dice que ambos pozos tienen temperaturas mayores a 100 grados, pues la temperatura a la que hierve el agua y se evapora es de 100 grados. Y en el texto dice que se necesita el vapor de agua para que vaya al generador y se pueda generar la energía eléctrica. Entonces, esta es la respuesta correcta. ¿Por qué no la sé que dice sobre el cuarto? Porque dice que el cuarto porque tiene mayor temperatura, pero dice que produce cantidades mínimas de vapor y eso es contradictorio. Entonces, también por eso esa no. Y pasa que algunos todavía estamos leyendo solo la primera parte de la respuesta. Y eso es un grave problema. Es un grave error, más vale. Es un grave error. Si yo solamente leo la primera parte de la respuesta, en muchísimas preguntas nos van a dar una primera parte de la respuesta que es apropiada, pero posterior nos van a cambiar, nos van a volver la pregunta inválida o la opción de respuesta inválida con información contradictoria, tal como está pasando aquí. Ah, entonces es más caliente, pero produce menos vapor. No, pues si está más caliente, tiene que producir mucho más vapor. Entonces, eso es muy importante, hay que tener muchísimo cuidado. Las respuestas se deben leer completas, completita, toda la respuesta para asegurarnos que no haya ninguna contradicción al final o a mitad de la opción. Cuidado con eso, no se confíen solo de la primera parte de las opciones. Muchísimas gracias, Elizabeth. Y vamos con la siguiente, dice.
Los ingenieros de la central geotérmica esperan que la temperatura con la que llega el vapor a la superficie sea menor a la que hay en lo profundo del pozo. Teniendo en cuenta el fenómeno de conductividad térmica, ¿por qué sucede esto? A, porque cuando el agua interactúa con las rocas del subsuelo profundo, esta agua le cede su energía enfriando las profundidades del pozo. B, porque el vapor de agua interactúa con diferentes materiales del subsuelo antes de llegar a la superficie, cediendo parte de su energía. C, porque el flujo de calor va del agua fría que ingresa al polo hacia los materiales, al pozo, perdón, hacia los materiales del subsuelo que se encuentran a mayor temperatura. D, porque el vapor de agua absorbe gran cantidad de calor de las diferentes rocas del subsuelo que se encuentran muy cerca de la superficie. ¿Listo? ¿Alguien desea responder la pregunta? Vamos, chicos. Para mí, No. Profe, ¿yo puedo responderla? bueno, Profe, yo creo que para mí es la respuesta B. ¿La respuesta qué? La B, profe, la B. La B. Porque tiene que ver más que todo primero con el proceso, porque el vapor se genera a una gran profundidad y debe viajar a miles de metros hacia arriba para llegar a la superficie. Y por la pérdida de energía, que a medida que el vapor sube, atraviesa capas de roca y materias que están a una temperatura menor que la del propio vapor, profe. Muy bien. Respóndeme esa pregunta. ¿Cómo se mueve el calor? ¿De dónde a dónde? ¿Por qué lo Profe, pregunto? creo que de abajo hacia arriba, creo, ¿no? Otra vez, Samuel, ¿no te alcancé a escuchar? De abajo hacia arriba, profe, creo, de abajo hacia arriba. ¿El calor se mueve de abajo hacia arriba? No. Bueno, depende, por convección sí, por convección sí. Tiende a subir, sí, tienes razón en ese sentido, como en una vela. El calor se mueve hacia arriba por convección, pero en otros casos, ¿por qué la pregunta? Porque la opción C dice
porque el flujo de calor va del agua fría que ingresa al polo hacia los materiales del subsuelo que se encuentran a mayor temperatura. No es al revés, Eh, profesor. nada que ver, ¿verdad? No, profe. Pero hay gente que la escogió. Hay personas que escogieron, 3 personas escogieron esa respuesta. Entonces, toca que aclararles a ellos por qué esa no, por qué pasa ahí. Entonces, hago la pregunta siguiente para poder aclarar, porque necesitamos aclararnos mentalmente. Si yo cojo un cubo de hielo y un pedazo de metal que está caliente y los uno ¿cómo va a fluir el calor? El calor es una energía, ¿no? Es una energía. ¿Cómo va a fluir ahí el calor? ¿De dónde a dónde se mueve el calor? En este caso, si respondiera, los que respondimos la C dirían que se movería del cubo de hielo hacia el, eh, hacia el material que está, el material metálico, el objeto metálico que está caliente, está posiblemente al rojo vivo. Digamos, los que escogieron la C me están diciendo eso, que va a pasar, el calor pasaría del cubo de hielo hacia el metal caliente. Pero no, bueno, no quisieron responder. No, siempre va a pasar del objeto que tenga una temperatura mayor al objeto que tenga una temperatura menor. Entonces, si yo tengo dos objetos, uno a 10 grados centígrados y otro a 5 y los pongo en contacto, el calor va a fluir, va a moverse del objeto que tenía 10 grados centígrados hacia el objeto que tenía 5 grados centígrados. ¿Hasta cuándo? Hasta que se equilibre la energía interna, es decir, alcancen la misma temperatura. Si tengo, Ana, Dime. quiero que me respondas esta pregunta. Yo sé que para ti va a ser bastante sencilla. Si tengo dos objetos, uno a menos 15 grados centígrados y otro a menos 10 grados centígrados, ¿cómo se va a mover el calor? Definamos sencilla. ¿Cómo se va a mover el El calor? calor, sí. Hay dos objetos, uno a menos 15 y el otro a menos 10. Ajá, ¿Cómo se va a mover? no, no entendí. Yo no entendí. O sea, sé que uno tiene más temperatura que el otro porque, pues, ajá, ¿Cuál tiene más temperatura? Mayor el que temperatura. tiene 15. Ese No, tiene menos mayor 10, No, menos temperatura. 10. No, menos 10, el que tiene 10. Ah, ok, ok. Y entonces, No sé, no, no entiendo. a del de ver, menos 10, el de menos 15. explícalo, explícalo. Como el menos 10 es a mayor temperatura, tiene mayor energía y pasa al menos 15 para que se balanceen las temperaturas. El 10 Hasta tiene que se menor equilibre, ¿verdad? O sea que el calor resulta que es que muchas veces pensamos que es que el calor solamente está en cuerpos que están calientes. No, temperatura. es mientras haya diferencia de temperaturas, va Ajá. a haber transferencia de calor, porque el calor es una energía. El calor es una energía. Entonces, mientras yo tenga dos cuerpos a diferentes temperaturas, el cuerpo que tenga una mayor temperatura le va a transferir calor al que tenga una menor temperatura. Bueno, eso es un tema de física, pero pues me atrevo a compartirlo con ustedes así en un ratico porque aparece aquí. ¿Listo? ¿Para todo el mundo fue claro eso? ¿O de pronto necesito explicar un poquito más? A mí ya me quedó claro. Ya. Profe, a mí ¿Ya la te verdad queda? sí me gustaría que explicara un poquito más. Listo. Entonces, espérate, me voy a ubicar por aquí y voy a tratar de hacer unos dibujitos. Profe, una pregunta. Sí, dime. ¿No pasa como en el caso en el que, o sea, cuando uno está en un lugar cerrado con aire acondicionado y se abre una puerta,
uno no dice se va a salir el aire, sino que entra el calor. Efectivamente, esa es la explicación. Eh, la forma apropiada de decir es que no es que se esté saliendo el aire, es que el aire caliente que está afuera, sus moléculas están en mayor movimiento. El aire, digamos, a medida que se calienta es porque sus moléculas están vibrando a una velocidad mucho más grande, mucho mayor. Entonces, claro, si yo abro la puerta, lo que va a pasar es que esas moléculas que están vibrando a una mayor velocidad, pues van a ingresar y van a chocar con las moléculas que están con una menor temperatura, a una menor velocidad, y esto va a hacer pues que el aire que está al interior se vaya empezando a calentar. Por eso tengo que tratar de tapar todas las fugas posibles porque lo que está pasando es que realmente pareciera que el aire frío se me está escapando, ¿sí? Que nos está escapando. Pero lo que está habiendo es una transferencia de energía en el cual las moléculas que están a muy alta velocidad, entre comillas, a una velocidad mayor, al chocar con las moléculas que están a una menor velocidad, pues les transfieren energía, pero si esa temperatura está mucho más baja, pues se enfrían al mismo tiempo. ¿Saben dónde se ve mucho? Cuando yo tengo un termo metálico y yo le pongo hielo, y entonces este empieza a sudar, entre comillas. Empieza a sudar, no es que esté saliendo el agua que esté al interior, se está escapando, no. Es que las moléculas de aire que están acá, que están a mayor temperatura, cuando golpean con las paredes del termo, como vienen más rápido y chocan, entregan energía y quedan atrapadas porque perdieron energía, entonces ya no van a volver a rebotar, sino que se van quedando ahí atrapadas. Y eso lo que va haciendo es que se vaya humedeciendo poco a poco las paredes del termo. ¿De qué se están humedeciendo? Pues del vapor de agua, que es el que tiene la energía ahí en el ambiente, entonces van chocando y van quedando pegaditas porque les cedieron energía al termo. Entonces el agua del termo se nos va calentando en la medida en que va absorbiendo la energía del ambiente. Ahí con esos cubos también el rojito pues estaría más caliente, el verdecito estaría un poquito más frío. Siempre va a pasar del lugar donde haya una mayor temperatura, en este caso digamos que el, este de acá esté, qué sé yo, a 15 grados centígrados. Y el otro esté, por ejemplo, en 7 grados centígrados. Siempre va a pasar del que esté a mayor temperatura hacia donde esté en menor temperatura. ¿Hasta qué momento? Hasta que se equilibre la temperatura, porque en ese momento, pues ya no, al ya no haber diferencia de temperatura, ya no habrá transferencia de calor, porque la energía que se está transfiriendo es realmente lo que nosotros conocemos como calor. Lo que pasa es que estos temas son un poco complejos porque en el día a día nosotros utilizamos calor para hablar de sensación térmica. Uy, ¿qué calor está haciendo? Estamos hablando de sensación térmica. Eh, el calor realmente en este caso se estaría viendo de la forma en la que el vapor de agua que está en el ambiente, cuando golpea con mi piel, me va transfiriendo energía, entonces voy sintiendo como ese fogonazo, ¿no? Esa sería la transferencia de calor que me da, de energía, que me da la sensación de que está haciendo demasiado calor. O al contrario, cuando yo entro a un ambiente, a un cuarto que está frío, pues yo le estoy cediendo calor al ambiente y por eso voy sintiendo que me voy refrescando, que me voy enfriando. Profe, una pregunta. Sí, Profe, ¿qué pasa, por ejemplo, si la temperatura siempre se va a equilibrar y, por ejemplo, qué pasa si no se equilibra? Lo que le quiero preguntar es qué para pasa si frase, la temperatura no se equilibra. O sea, ¿qué pasa si no está en la equilibrio la temperatura, temperatura? Samuel, gracias. Por intercambio energético, la temperatura siempre va a tender a equilibrarse. Sin embargo, hay unos cuerpos que tienen, digamos, em, el concepto
clave es inercia térmica, es decir, tienden a no perder temperatura tan fácil y otros a no cambiar su temperatura tan fácil, mientras que otros sí la cambian muy fácil. Entendamos esto, por ejemplo, si tú vas al mar, la arena al principio en la mañana está fresca y puede que yo sienta que el agua esté un poco o esté más fría, ¿sí? El agua puede estar más fría y la arena esté un poco fresca. A mediodía, muy posiblemente la arena va a estar supremamente caliente y el agua sigue manteniéndose fresca. Pero si yo me quedo hasta la noche, es posible que yo sienta que el agua esté más caliente que la arena después de un rato. La arena tiene poca inercia térmica, tiende a cambiar su temperatura muy fácil dependiendo de cuánta energía recibe. El agua no, el agua conserva mucho más su inercia térmica. Eh, entonces, de pronto la pregunta que tú me haces no es que no se vaya a llegar al equilibrio, es que en algunos cuerpos ese equilibrio se va a llegar más rápido, en otros cuerpos ese equilibrio va a tardar un poco más, pero siempre va a llegar al equilibrio. Siempre que tú pongas en contacto dos cuerpos que tienen diferentes temperaturas, van a tender al equilibrio. En algunos cuerpos va a ser más rápido, en otros va a ser más lento, depende de qué tanta inercia térmica tengan. Con eso llegamos al final de nuestra clase. ¿Respondí tu pregunta, Samuel? Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, mis chicos, muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Creo que tocamos unos temas bien interesantes. Que tengan una excelente noche, que estén muy bien.